Hay un tipo de tristeza que no grita. Se camufla en las fotos felices, en los vídeos bailando, en los comentarios ingeniosos en las redes sociales. Es el tipo de tristeza que solo aparece cuando nadie está mirando, cuando se quita el maquillaje, cuando se apaga el celular, cuando la casa se queda en silencio. Vive ahí, en ese exacto instante en que ya no hay público. Muchas mujeres hoy caminan con una sensación constante de cansancio que no se va con descanso. No es solo físico, es existencial. Es como si hubieran seguido todas las instrucciones del juego de la vida, y aún así, algo dentro estuviera vacío. Se convirtieron en lo que dijeron que sería la fórmula de la felicidad: independientes, libres, autónomas. Pero entonces, ¿por qué la angustia no desaparece? Este dolor rara vez se comparte, porque hay una presión silenciosa para que la mujer moderna esté agradecida todo el tiempo. Al fin y al cabo, conquistó tanto, superó tanto, tiene tanto. Admitir que está infeliz parece una traición al movimiento, a la lucha, a las generaciones anteriores. Y así, ella sonríe y se calla. ¿Has visto a una mujer que parece tenerlo todo, pero lleva una mirada cansada, perdida? Es probable que sí, y tal vez tú misma en algún momento ya lo hayas sentido. Ese sentimiento que no tiene nombre exacto, pero pesa en el pecho como si tuviera toneladas. Se esconde bien, pero está en todas partes. Y ahora te invito a responder con sinceridad en los comentarios. ¿Crees que las mujeres están realmente más felices hoy? ¿O solo están fingiendo mejor? La promesa era seductora: libertad. La libertad de elegir, de decidir, de construir la propia historia sin ataduras. Y de hecho, muchas cadenas se rompieron, pero junto con la liberación surgió una nueva prisión, una prisión hecha de elecciones infinitas, caminos bifurcados y presiones silenciosas. Cuando todo se vuelve posible, el peso de la decisión cae todo sobre los hombros. Si antes el guión era impuesto, hoy hay que escribir el propio desde cero. Pero nadie avisó que esto sería tan agotador. La libertad absoluta exige responsabilidad constante, vigilancia interna, performance ininterrumpida. Ya no hay villanos claros ni culpables externos, solo el propio reflejo en el espejo. Es fácil romantizar la autonomía cuando no se habla del costo psicológico de ella. La libertad plena, sin apoyo, sin estructura emocional, se convierte en angustia, se convierte en presión, se convierte en soledad. Y esa soledad es moderna, silenciosa y muchas veces irreconocible hasta que es tarde. Las redes sociales venden la idea de una mujer que lo hace todo, conquista todo y sonríe siempre. Pero detrás del feed impecable hay noches de insomnio, colapsos silenciosos y dudas no dichas. Y lo peor, un sentimiento de inadecuación, como si el problema fuera ella por no estar sabiendo vivir la libertad. Pero no es ella, es el sistema que prometió todo, sin explicar qué costaría realmente todo. Si en el pasado la prisión era visible, hoy está hecha de cristal, transparente, casi imperceptible, pero aún así asfixiante. Y la pregunta que empieza a surgir, aunque sea en susurros, es: ¿esta libertad que venden es realmente libertad? ¿O solo una nueva forma de control disfrazada de elección? Cuando el discurso cambió de «no puedes» a «puedes todo», nadie avisó que vendría junto una nueva expectativa cruel: debes todo. No basta con ser libre, hay que ser impecable, profesional de éxito, madre presente, pareja comprensiva, cuerpo en forma, mente alineada, casa organizada, y aún encontrar tiempo para sonreír, siempre. Esta presión no se impone abiertamente, viene en forma de elogios disfrazados de exigencia. Ella lo aguanta todo. Es increíble, ni parece que tuvo hijos. Consigue mantener la carrera, la familia, y siempre está guapa. Pero quien está por dentro sabe que este tipo de admiración puede ser una maldición disfrazada, porque ella pasa a vivir para mantener ese estándar inalcanzable. La mujer que no consigue seguir esta performance empieza a sentirse inferior, como si el problema fuera su incapacidad, su falta de organización, su debilidad. Pero lo que hay es un juego manipulado, donde la barra siempre se eleva, una carrera sin meta, y lo que debería ser libertad se convierte en presión, lo que debería ser empoderamiento se convierte en ahogo.
Existe un dolor silencioso en el acto de intentar equilibrarse sobre tantas funciones, porque en la práctica, lo que hay es agotamiento mental, culpa constante y una lista infinita de tareas que se renueva cada amanecer, y no hay reconocimiento, porque al acostumbrarse al «ella aguanta», todos olvidan preguntar «¿ella realmente está bien?». La felicidad se convirtió en una meta de productividad, y el descanso en una culpa, y en este escenario, la mujer que siente que algo está mal no se ve como víctima, se ve como incapaz, cuando en realidad solo está intentando sobrevivir en un mundo que exige todo y ofrece casi nada a cambio. Ser independiente es, sin duda, una conquista. Durante siglos, las decisiones de la mujer fueron tercerizadas, por el padre, por el marido, por la sociedad. Hoy ella puede elegir, puede pagar sus cuentas, puede trazar su propio camino, pero esta autonomía, tan valorada, también trajo algo que nadie comenta: el peso de no poder caer. La mujer independiente siente que ya no tiene derecho a flaquear. Necesita mantener la postura firme, la voz segura, la mirada confiada, porque si resbala, la caída se verá como fracaso personal y no como consecuencia de un sistema desigual. Y más aún, el mundo espera que, incluso cansada, siga, sin pedir ayuda. Existe una soledad peculiar en ser una mujer que no necesita a nadie. En el fondo, muchas querrían poder decir, hoy no doy más. Pero esa frase lleva un estigma casi prohibido. Ser vulnerable pasó a confundirse con ser débil. Y en esta lógica cruel, pedir cariño se convirtió en vergüenza. La independencia, cuando no va acompañada de afecto, comprensión y red de apoyo, se transforma en un capullo apretado. Protege, sí, pero también aísla. Y en ese aislamiento, muchas mujeres empiezan a desconectarse de sí mismas. Viven en modo ejecución. Hacen, resuelven, entregan, pero ya no sienten. El mayor equívoco tal vez fue creer que la mujer solo sería completa cuando consiguiera dar cuenta de todo sola. Pero ¿quién dijo que la plenitud está en la soledad de la fuerza? La independencia no debería costar el silencio del alma, ni la constante sensación de estar al borde del colapso. Ella se acostumbró a no depender de nadie, y con el tiempo, pasó a no esperar mucho tampoco. Pero esta defensa emocional, creada para sobrevivir, también hizo que los lazos afectivos se volvieran cada vez más frágiles. Es difícil entregarse por completo cuando el mundo enseña que el otro puede irse en cualquier momento. Entonces, ama con un pie atrás y se lastima igual. Vivimos una era de relaciones desechables, donde la velocidad de las conexiones sustituyó la profundidad de los vínculos. El contacto es rápido, superficial, eficiente, pero ¿y el calor humano? ¿Y el toque emocional? Muchos encuentros pasan pero pocos se vuelven verdaderos, y detrás de los juegos de seducción hay una soledad que grita, incluso en medio de la compañía. La mujer que aprendió a protegerse demasiado muchas veces no percibe que también levantó muros demasiado altos, y las relaciones, en vez de espacios de refugio, se convierten en arenas de performance. Se siente constantemente observada, evaluada, juzgada, y por miedo a parecer débil o demasiado, esconde su intensidad, su vulnerabilidad, su esencia. Pero este escondite tiene un precio. Ella empieza a desaparecer de sí misma. Muchos hombres, por otro lado, aún no aprendieron a lidiar con esta nueva mujer, fuerte, sensible, contradictoria, y sin saber cómo acoger su complejidad, se alejan o se cierran. Esto crea un abismo afectivo. Ella quiere ser comprendida sin necesitar explicarse, pero él aún espera a alguien que finja estar bien todo el tiempo. Y así, las relaciones se vuelven cortas, confusas, frustrantes, o entonces duraderas, pero vacías. Ella está ahí, él está ahí, pero la conexión ya no está. Y en este escenario, la mujer empieza a preguntarse si el problema está en ella, cuando en realidad solo está viviendo en un tiempo en que la profundidad se volvió excepción y lo superficial, norma. Existe una batalla que ocurre en silencio, diariamente, frente al espejo. No es sobre arrugas, ni sobre números en la báscula, ni sobre los años que pasaron. Es sobre expectativas, sobre estándares inalcanzables que fueron plantados como verdades
y que hoy crecen dentro de muchas mujeres como raíces que asfixian. Ella se despierta y ya siente el peso de ser mejor. Mejor madre, mejor profesional, mejor pareja, mejor versión de sí misma. Y al hacer scroll en el feed por la mañana, ya ve a tantas otras mujeres sonriendo, entrenando, produciendo, viajando, ganando. Es como si el mundo siempre estuviera corriendo, y ella estuviera atrasada, pero nadie sabe el esfuerzo que ya hizo solo para levantarse de la cama ese día. El bombardeo visual es constante, cuerpos moldeados, rutinas impecables, piel perfecta, energía infinita, incluso sabiendo que mucho ahí está filtrado, ensayado, editado, algo dentro de ella siente que está fallando. Es como si hubiera una versión ideal de mujer circulando por ahí, y ella siempre estuviera por debajo. Esto no es vanidad, es una presión invisible que mina la autoestima poco a poco. Esta guerra silenciosa se extiende más allá de la apariencia. Se pregunta si es lo suficientemente inteligente, sensible en la medida justa, independiente sin ser fría, fuerte sin ser agresiva. La línea entre lo que el mundo espera y lo que ella realmente siente es tan fina, que a veces se pierde en el medio, y en este desencuentro surge el autojuicio, la culpa, la comparación constante, el sentimiento de no ser suficiente, incluso dando todo de sí. Lo más cruel es que esta guerra ocurre escondida. Ella sigue viviendo, sonriendo, cuidando, produciendo, pero por dentro, libra batallas diarias contra una versión idealizada de sí misma que nunca podrá alcanzar, porque esa versión fue creada para ser inalcanzable, y así, muchas mujeres siguen viviendo entre lo que el mundo espera y lo que ellas ya no consiguen sostener. Ella llegó ahí, tal vez con esfuerzo doblado, tal vez renunciando a partes de sí por el camino, pero llegó, tiene el título, la estabilidad, la independencia, el reconocimiento, irónicamente, al alcanzar todo lo que soñaba, percibe que está más sola que nunca. El éxito, aquel que prometieron que traería seguridad y paz, trajo también un silencio extraño, no el silencio del descanso, sino el de la desconexión. Ella mira alrededor y percibe que construyó todo sola, y ahora sola, necesita mantener todo funcionando. No hay manos sosteniendo junto, ni miradas que comprendan sin palabras. Existe un tipo de soledad que nace en la cima, no porque ella quisiera estar por encima de nadie, sino porque el camino para llegar ahí fue estrecho, y pocos vinieron junto. Muchas veces necesitó endurecerse para resistir, cerró el pecho para no derrumbarse, y hoy, incluso rodeada de conquistas, extraña algo que no se compra, no se planea, no se publica. Conexión verdadera. Ella se pregunta si fue demasiado lejos, si, al enfocarse tanto en probar su valor, terminó alejándose de lo que realmente la nutría. Pero es difícil admitir esto cuando todos la ven como ejemplo, como inspiración, como símbolo de éxito. ¿Cómo decir no estoy feliz cuando todos quieren ser como tú? La verdad es que el éxito, sin pertenencia, se convierte en aislamiento, y la fuerza sin afecto se convierte en agotamiento. La mujer que venció muchas veces también se perdió, no porque erró, sino porque nadie avisó que conquistar todo sin nadie al lado puede doler más que fracasar rodeada de amor. Dicen que al nacer un hijo, nace una madre, pero lo que casi nadie habla es que, al nacer esa madre, una parte de la mujer muere, o al menos desaparece por un tiempo. La identidad cambia, el cuerpo cambia, la rutina se vuelve otra. E incluso con todo el amor del mundo por ese pequeño ser, hay un duelo silencioso por la mujer que quedó atrás. Y este duelo es real, aunque negado por todos alrededor. Ella pasa a ser llamada mamá, con más frecuencia que por su propio nombre. Y poco a poco, sus deseos empiezan a posponerse, después, a silenciarse, hasta que, en algún momento, ella misma se olvida de lo que le gustaba antes, de lo que soñaba, de quién era. No por falta de amor al hijo, sino por exceso de abandono de sí. La romantización de la maternidad creó un ideal casi inalcanzable. La madre perfecta es paciente, dedicada, presente, feliz y agradecida todo el tiempo. Pero nadie habla del agotamiento crónico, del llanto ahogado en el baño, de la culpa que se instala incluso cuando todo se hace con amor. Muchas mujeres, después de la maternidad, pasan a sentirse invisibles. No para los hijos,
sino para el mundo, como si, al volverse madres, hubieran perdido el derecho a ser vistas como algo más que eso. Y en esa invisibilidad se pierden, algunas en silencio, otras gritando por dentro, pero sin valor para romper la imagen de la madre fuerte. Hace falta valor para admitir que la maternidad, a veces, también asfixia, no por el hijo, sino por el peso de las expectativas, porque hay una diferencia enorme entre amar a un hijo y anularse por completo. Y mientras este diálogo no esté permitido, seguiremos creando madres sobrecargadas que se culpan por estar exhaustas, cuando en realidad solo están siendo humanas. Existen dolores que no salen en los exámenes, cansancios que el sueño no cura, síntomas que aparecen de la nada, cambian de sitio, se transforman, y nadie sabe explicar el porqué, pero ella lo siente todo, incluso cuando todos dicen que es nada. El cuerpo empieza a cargar lo que la mente ya no puede soportar, tensiones en la espalda, dolores en el pecho, taquicardias repentinas, lapsos de memoria, fallos en la respiración. Ella busca ayuda, hace exámenes, oye frases como, es estrés, es ansiedad, necesitas relajarte, pero nadie pregunta por qué su cuerpo está pidiendo auxilio, ni qué exactamente está siendo sofocado dentro de ella. Ella sigue su rutina, aparentemente normal, pero por dentro algo siempre parece fuera de lugar. Vive en estado de alerta constante, como si el peligro estuviera al acecho, incluso cuando todo está en calma. Este estado de tensión se convierte en el nuevo normal, y el cuerpo, fiel mensajero, pasa a gritar donde la mente solo susurra. Pero los gritos son silenciosos para quien mira desde fuera. Este enfermar sin nombre empieza a aislar, porque, si nadie entiende, ella comienza a dudar de sí misma. ¿Será exageración? ¿Será debilidad? ¿Será invención? Y así, además del dolor físico, nace otro más cruel, el de no ser tomada en serio, el de ser invisible incluso cuando se está enfermando. El cuerpo es sabio, denuncia, a través de síntomas, aquello que la conciencia intenta esconder: el agotamiento emocional, la sobrecarga silenciosa, la negación de los propios límites. Y mientras ella siga ignorando las señales, intentando aguantar un poco más, el cuerpo seguirá intentando decir lo que el corazón ya no consigue poner en palabras. Ella siempre está fuerte, siempre en control, resolutiva, práctica, firme. No llora en público, no se derrumba fácilmente, pero detrás de esa fuerza admirada hay algo latiendo en silencio: rabia, no la que grita o rompe, sino la que se aloja en el fondo del pecho y se convierte en tensión constante, la que se traga durante años hasta transformarse en agotamiento crónico o en un silencio amargo. Esta rabia no tiene un rostro definido, viene de pequeños acumulamientos, de las veces que se dio, de las veces que no fue escuchada, de las veces que se anuló. Viene de las renuncias invisibles, de los elogios falsos, de las comparaciones veladas, del eres demasiado, dicho como crítica, del nadie te mandó querer todo, dicho como condena. Muchas mujeres aprendieron que sentir rabia es feo para una mujer. Les enseñaron a sonreír cuando están incómodas, a aceptar cuando quieren decir no, a tragar cuando algo las hiere. Y con el tiempo, esta rabia no expresada no desaparece, se transforma en ironía constante, en frialdad, en alejamiento, a veces hasta en enfermedad. Esa fuerza que todos admiran muchas veces nace de la falta de opción. Es una armadura creada para sobrevivir. Ella se levanta, resuelve, protege, lidera, pero por dentro está cansada de tener que ser la roca todo el tiempo. Querría poder ser frágil de vez en cuando, sin que eso pareciera fracaso, pero el mundo aún no sabe lidiar con mujeres que sienten demasiado. Y así, la rabia sigue ahí, disfrazada de independencia. Ella sonríe en reuniones, juega con los hijos, publica fotos alegres, pero hay algo que aprieta el pecho por la noche, cuando todo se calla. Es la rabia de tener que mantenerse entera en un mundo que la fragmenta todos los días, una fuerza que esconde el grito de alguien que solo quería poder respirar. En el fondo, ella no quiere volver a ser lo que era, solo quiere reencontrarse, no con la imagen idealizada que intentaron imponer, ni con el personaje que ella misma construyó para sobrevivir, sino con algo más silencioso, más real,
más íntimo, una paz que no necesita ser exhibida, solo sentida. Existe un cansancio colectivo flotando en el aire, y dentro de él, un deseo casi secreto de desacelerar, de volver a sentir el tiempo pasar con sentido, de escucharse de nuevo, sin el ruido de las comparaciones, sin la obligación de estar bien todo el tiempo, de recordar que es ligero, incluso en medio del caos. Tal vez el camino de vuelta no sea exactamente un retorno, sino un cruce, una reconstrucción paciente, donde ella se permite existir sin necesitar probar, donde aprende a decir no sin culpa y a permitirse caer, sin miedo de no levantarse, porque al final, la felicidad tal vez no esté en lo que el mundo espera, ni en lo que le enseñaron a querer, sino en aquello que permanece cuando todo lo demás se deshace, en el silencio que no pesa, en la compañía que acoge, en la vida que late despacio, pero entera. Si este vídeo te tocó de alguna forma, si sentiste que, en algún punto de este viaje, hablamos de ti, entonces suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí hablamos de lo que casi nadie tiene valor para decir, y deja en los comentarios. ¿Qué sientes que necesitas recuperar dentro de ti? Otros vídeos como este están apareciendo en tu pantalla ahora. Mira uno más, va a tener sentido.